¿Sabías que Rumania tiene más propietarios de vivienda que Alemania? Y que en países del este de Europa más del 90% de la población es propietaria, mientras que en países como Suiza o Alemania no llegan al 50%. En este video vamos a ver por qué ocurre esto, cuál es la herencia del comunismo en la propiedad de la vivienda y qué modelos de política pública explican estas diferencias. También vamos a ver algunas políticas de la vivienda dignas de ser imitadas. Porque nada te hace gritar tanto ¡viva la libertad, carajo!, como pagar renta a otro toda tu vida. Una de las paradojas más llamativas del panorama habitacional europeo es que los países más pobres del continente, especialmente los del este, tienen un porcentaje de propietarios de vivienda notablemente más alto que los países ricos del oeste. Mientras que en Rumania, Hungría o Lituania más del 90% de la población es propietaria de su vivienda, en países como Alemania o Suiza la proporción no llega al 50%. Francia se ubica en torno al 52%. En el sur de Europa, en cambio, los porcentajes son también elevados. En España, el 72% de las personas son propietarias. En Italia, el 75,2% y en Portugal, el 76%. En España, la vivienda pública construida antes del estallido de la burbuja inmobiliaria se vendió y después se dejó de construir, por lo que la población más vulnerable quedó sin cobertura. La burbuja, los precios altos y los salarios estancados trasladaron la demanda al mercado de alquiler, que está colapsado. En España hay un déficit estimado en 700.000 viviendas, según el Banco de España, y este país dedica 1/3 de los recursos públicos a vivienda. Las leyes post-2008 dificultaron la compra para las familias, forzándolas a alquilar. También hubo un aumento de viviendas en manos de fondos de inversión, incluyendo extranjeros. A eso hay que sumarle el impacto de la sustitución de residentes habituales por turistas, nómadas digitales e inversores en ciudades como Barcelona. En el último tiempo hubo manifestaciones callejeras en distintas ciudades españolas para protestar por la suba de los alquileres en un mercado en el que los turistas terminan ocupando una porción importante de las plazas disponibles. En comparación, Estados Unidos mantiene desde hace décadas una tasa de propiedad de alrededor del 65%, una cifra relativamente estable. El promedio europeo es incluso un poco más alto, cercano al 70%, aunque con amplias variaciones según el país. Esta situación plantea una pregunta fundamental. ¿Qué factores explican que países con niveles de desarrollo económico más bajos, como los de Europa del Este, tengan más propietarios de vivienda? Conclusión: los que salieron del comunismo se quedaron con las casas y los que salieron del capitalismo con la hipoteca. Una posible hipótesis sería que las políticas públicas tienen un papel determinante. En varios países europeos, especialmente en Alemania, Austria y Suiza, el Estado no promueve activamente la propiedad como objetivo central de sus políticas de vivienda. En cambio, se desarrollaron marcos legales robustos que protegen a los inquilinos con contratos estables y regulaciones sobre el precio de los alquileres. Esto hizo que el alquiler sea una opción viable, estable y en muchos casos preferible para una parte importante de la población. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Allí el escenario es distinto. Desde hace décadas las políticas públicas favorecieron a la propiedad como ideal económico y cultural. Esto se materializó en deducciones fiscales y subsidios orientados a la compra de viviendas, creando un entorno que estimula la adquisición por sobre el alquiler. En Europa del Este, sin embargo, la situación es completamente distinta. Y no se trata simplemente de una preferencia cultural o una estrategia estatal de fomento del alquiler. La razón principal de la altísima tasa de propiedad en esa región se remonta al pasado reciente. Es en gran medida una herencia directa del comunismo o del socialismo realmente existente, como prefieran, y de las reformas estructurales llevadas a cabo tras el colapso. Durante los regímenes comunistas que dominaron Europa del Este entre 1945 y 1990, la propiedad privada estaba severamente restringida. Las viviendas eran en su mayoría propiedad del Estado o de cooperativas estatales y eran asignadas a los ciudadanos mediante sistemas burocráticos, no a través del mercado.
El acceso a una vivienda no dependía del poder adquisitivo o de la iniciativa individual, sino de una distribución centralizada basada en criterios políticos y laborales. Todo cambió con la caída del comunismo a principios de los años 90. En ese contexto, muchos estados emprendieron procesos de privatización masiva de viviendas. Estas reformas fueron rápidas y profundas. En países como Rumania, Bulgaria, Hungría, Letonia y otros, millones de personas pasaron a ser propietarias de las viviendas que habitaban. Esto se hizo mediante la transferencia de la propiedad a precios muy bajos o incluso gratuitamente. En muchos casos, ni siquiera fue necesario recurrir a hipotecas. Las personas simplemente pasaron de ser inquilinas del Estado a ser propietarias registradas de sus departamentos. Un día te acostabas inquilino del Estado y te levantabas propietario sin deuda, cosas que solo pasan cuando no gobierna el FMI. Este proceso generó un fenómeno sin precedentes. La mayoría de la población de estos países pasó a tener una vivienda propia en un lapso muy breve, sin haber pasado por un mercado inmobiliario competitivo ni haber adquirido la propiedad a través de préstamos o ahorros. Como consecuencia, no se desarrolló un mercado de alquiler sólido. Como casi toda la población era propietaria, no existían grandes incentivos para poner viviendas en alquiler, ni marcos legales claros que lo promovieran. Hoy en día el resultado es visible en los datos. Países como Rumania y Lituania presentan tasas de propiedad de vivienda superiores al 90%. En contraste, Alemania mantiene una tasa en torno al 50% y el alquiler es una opción estable, protegida y promovida a largo plazo. Francia, con una fuerte presencia de vivienda social y políticas públicas que fomentan el alquiler, muestra una distribución más equilibrada entre propiedad y alquiler. Pero las consecuencias de este fenómeno no son solo estadísticas. En muchos países de Europa del Este, aunque la vivienda sea propiedad de los ciudadanos, la calidad habitacional deja mucho que desear. Muchas de estas viviendas están mal mantenidas y presentan problemas estructurales debido a la falta de inversión tanto pública como privada. La buena noticia es que nadie puede echarte. La mala, tampoco vienen a arreglar nada. Además, la oferta de alquiler sigue siendo escasa, lo que limita la movilidad de la población y el acceso de los jóvenes a nuevas propiedades. La rotación del parque habitacional es muy baja y no se desarrolló un mercado secundario robusto que permita una circulación eficiente de los bienes inmuebles. En resumen, la altísima proporción de propietarios en Europa del Este no es fruto de un mercado próspero o de una política liberada de fomento de la compra de vivienda, sino de un fenómeno histórico único: la masiva privatización de viviendas estatales tras el colapso del comunismo. Esto generó una estructura inmobiliaria singular con un altísimo nivel de propiedad privada, pero sin los pilares de un mercado capitalista desarrollado. Hay quienes defienden un modelo que no está basado en el derecho a la propiedad de una vivienda, sino a la fuerte regulación de los precios de los alquileres. Es lo que sucede en Alemania o Suecia, donde se pretende dar seguridad y estabilidad a los inquilinos. En Viena, por ejemplo, una gran parte de los alquileres son sociales o privados, pero regulados a precios asequibles, gestionados por entidades públicas, cooperativas o público-privadas con lucro limitado. Más del 60% de los habitantes viven en viviendas subsidiadas o de alquiler social. La ciudad construye, posee y administra buena parte de estas viviendas, muchas de ellas de diseño arquitectónico destacado. Los inquilinos no son solo de bajos recursos, la clase media también accede a estas viviendas. Hay una inversión pública sostenida desde hace 100 años. Un control de precios en el mercado de alquiler para evitar burbujas. Las viviendas están bien ubicadas, cerca de transporte y servicios. Viviendas lindas, bien ubicadas y sin burbujas. Definitivamente un modelo que arruina cualquier reunión de economistas liberales. Si por libertad estos lugares entendieran la no intervención en el mercado inmobiliario, habría vivienda para unos pocos y la mayoría viviría para pagar el lugar en el que se habita, como ocurre en tantos países. El sistema de vivienda en Singapur es único en el mundo y es considerado uno de los más exitosos en términos de acceso, planificación y propiedad. Más del 80% de los habitantes de Singapur viven en viviendas públicas construidas y administradas por una agencia del Estado.
A pesar de ser viviendas públicas, no se trata de alquiler. Más del 90% de las personas son propietarias de su hogar a través de un sistema de leasing o alquiler a largo plazo que dura 99 años. Pueden vivir, vender o heredar esa unidad dentro de ese plazo. Al final del contrato, si se llega a los 99 años, el inmueble vuelve al Estado, aunque en la práctica muchos edificios son renovados o reacondicionados antes de ese momento. El Estado otorga subsidios directos a los ciudadanos para la compra de viviendas, especialmente a quienes compran por primera vez o viven cerca de sus padres, y eso lo hacen para fomentar la cohesión familiar. Se puede pagar la vivienda con fondos de un sistema de ahorro obligatorio que los ciudadanos acumulan con sus empleadores y que puede usarse para salud, jubilación y vivienda. Las viviendas de ese tipo están en barrios bien planificados, con escuelas, transporte público, centros médicos, áreas verdes y comercios. Hay un fuerte énfasis en la integración social y étnica y existe una política de cupos étnicos para evitar la segregación en grupos. Existe también un plan de programas para los mayores de edad para que se muden a departamentos más pequeños y liberen espacio para familias jóvenes. Solo alrededor del 15 al 20% del mercado está constituido por viviendas privadas que son más costosas y no tienen subsidios. Generalmente los extranjeros no pueden comprar viviendas con los beneficios estatales y deben recurrir al mercado privado, que es mucho más caro. Como resultado de esto, Singapur tiene una de las tasas más altas de propiedad del mundo. El acceso a la vivienda es visto como un derecho social, pero también se fomenta en sentido de responsabilidad individual al convertir a los ciudadanos en propietarios. Singapur es el lugar donde el Estado sí planifica y no solo para ajustar. El sistema permite al Estado mantener el control del suelo en un país con territorio muy limitado. Facilita la planificación urbana a largo plazo y torna posible ofrecer viviendas subsidiadas sin transferir completamente la propiedad. Otro sistema digno de destacar es el de los Países Bajos. Tienen un sistema de vivienda social cooperativa y mixta. Casi el 30% de la vivienda está gestionada por corporaciones sin fines de lucro llamadas Housing Associations. Las viviendas sociales no están reservadas solo para personas pobres, sino que forman parte de un modelo mixto e inclusivo. Como en Singapur, se promueve la mezcla social evitando guetos y manteniendo la diversidad en barrios populares y centrales. En Uruguay hay un sistema pionero en América Latina con cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Las cooperativas no son propietarias individuales, sino titulares colectivos del complejo, lo que refuerza el sentido de comunidad y permanencia. Hay apoyo estatal mediante créditos, terrenos y asesoramiento técnico, autogestión democrática de los grupos cooperativos y fuerte tejido social y compromiso ciudadano. En Finlandia hay un enfoque que prioriza a las personas sin techo. Invirtieron el enfoque tradicional. En vez de exigir que las personas sin techo con problemas por consumo de drogas se rehabiliten antes de darles una vivienda, primero les dan una vivienda y después brindan apoyo para sus otros problemas. Este enfoque redujo drásticamente la cantidad de personas que llevan mucho tiempo viviendo en la calle. Muchos alquilan y tienen acompañamiento social a través de trabajadoras sociales y de asistentes del área de salud mental, con la colaboración entre ONGs y Estado. A nivel global, el tema de la vivienda se vincula con procesos estructurales del capitalismo que comenzaron en los años 70 y 80 del siglo pasado. La vivienda se convirtió en una fuente de inversión más que en la ocasión para construir un hogar. Esta función especulativa se intensificó después de la crisis del capitalismo de 2008, con gran cantidad de propietarios que compraban departamentos para alquilar. Es decir, durante 50 años la vivienda terminó convirtiéndose para muchos en un refugio de capitales y no en un derecho. Muchos creen que mientras la vivienda siga siendo un recurso para inversionistas, será difícil acceder a ella, especialmente para jóvenes inmigrantes. Es necesario proteger la función social de la vivienda, entenderla como un derecho y fomentar la organización y lucha política. En definitiva, el mapa de la vivienda en el mundo parece más un test magufo de Rorschach que un plan urbanístico.
En Europa del Este, la altísima proporción de propietarios no responde a un sueño liberal de independencia financiera, sino a una transición express del socialismo al capitalismo, donde un día eras inquilino del Estado y al siguiente propietario sin deuda, pero también sin garantía de que el ascensor funcione. En el otro extremo, países como Alemania, Austria o Suecia prefieren alquilar con contratos estables, precios regulados y políticas públicas serias, desmintiendo eso de que alquilar es tirar la plata a la basura. En Viena, el Estado construye barrios lindos, bien ubicados y sin burbujas, lo cual es prácticamente una declaración de guerra a cualquier especulador inmobiliario. Mientras tanto, Singapur hace lo suyo, te vende una casa por 99 años, subsidia si vivís cerca de tu mamá y no deja que los ricos compren todo el centro. Y luego está España, donde durante años se incentivó la compra, después se vendió todo lo público y hoy el mercado de alquiler está colapsado entre turistas, nómadas digitales y fondos buitres. Así las cosas, queda claro que la vivienda es una especie de espejo mágico. En algunos países refleja derechos sociales y planificación urbana, en otros la herencia de una historia particular y en muchos la sombra alargada del capital buscando dónde estacionar el dinero. Al final parece que la verdadera grieta no es entre propietarios e inquilinos, sino entre quienes conciben a la vivienda como un derecho y quienes la ven como un Airbnb a largo plazo. Feel that shuffle, pure heat. Ooh, yeah. With the bassline snapping, grabbing my feet. Come on. That's the groove we can't be beat. Move it, shake it, take your time. Ooh. Elastic vibes, it's feeling fine. The Rhodes is singing, the clavinet's tight, make you dance all day.